5:39 de la tarde, está en línea Alfredo Serrano Mancilla, economista, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Alfredo, felicidades primero. Gracias, Pablo, muchas gracias. Y bueno, con ganas de seguir, dijimos ya la semana pasada que el lunes iba a ser de disputa de sentido el resultado electoral, y en eso andamos, peleándonos entre nosotros, discutiendo bastante, pero nos parece que vamos arrimando un poco, por lo menos a la pregunta sobre la escena. Estoy con Gaby Radiche y con Luis Paginiger. A ver, algo anduvimos leyéndote en redes sociales. Invítanos a iluminarnos algún área, algunos párrafos de lo que ayer escribió la ciudadanía porteña. O sea, lo primero que anoche se me vino a la cabeza es quizás bajarle un poco la intensidad del foco a tantos nombres y apellidos, a tantas siglas, a tantos colores de partidos políticos, que yo creo que es necesario hacer esa interpretación, pero no nos podemos olvidar de lo preocupante e importante que es que haya una minoría intensa, una primera minoría, un 30%, que esté apoyando a la crueldad, a una forma de hacer política muy insultando, descalificando, exterminando al adversario, con unas formas realmente poco saludable en términos democráticos y con un fondo de crueldad y de deshumanización aberrante. Y digo preocupante porque a veces nos cuesta hablar de la sociedad, ¿no? De la sacrosanta sociedad. Y yo creo que la sociedad no es uniforme, no es monolítica, y es preocupante que nuestro vecino, nuestro familiar, nuestros amigos, amigas, nuestros conocidos, conocidas, haya un porcentaje relativamente alto, significativo, que efectivamente haya optado por esta alternativa política. Yo creo que digo porque lo pienso también en clave española. Yo creo que el franquismo duró mucho tiempo en España porque también había una sociedad que lo avalaba, lo aplaudía o era cómplice. En la dictadura argentina no solo era un problema de los militares y de una cierta clase política, sino había una parte de la población civil que también formaba parte de este juego macabro. Y yo creo que a mí me preocupa muchísimo que haya ciudadanos, ciudadanas que comulguen sinceramente con estas ideas. No me cuesta trabajo explicarlo todo por una crisis de representatividad política. ¿Puedo poner primero ahí, sí, Alfredo, un pero? Sí, dentro claro. de las lecturas que se han hecho, bueno, es un 30% que eventualmente, si fuera el 100% del padrón, serían 3 de cada 10 que lo eligieron. Alguien podría decir, bueno, tampoco es tanto, agregado con que en realidad es el 15% del padrón por la muy importante ausencia a la hora de votar. Y entonces este argumento pondría de alguna manera en jaque esa minoría intensa, es aún más minoría. ¿Cómo tomas esto? Yo estoy de acuerdo en eso, pero si extrapolamos esas reglas a lo que ha sacado Leandro Santoro, todavía se queda menos del 15%. O si lo extrapolamos a otras fuerzas políticas, también se quedan muy por debajo. Yo creo que las reglas Pero la sumatoria de todas esas otras le dijeron que no a... No coincido. Yo creo que haríamos un flaco favor en sacar conclusiones positivas de las elecciones de ayer para los que pensamos abiertamente en contra del fascismo y de la ultraderecha. Yo creo que no fue un balotaje ayer. Muchos de los que votaron que a otras alternativas, estoy convencido de que en un balotaje Milei, no Milei, de hecho no estoy convencido, esto pasó escasamente hace un año y medio, tienes razón, fueron a favor de Milei. Yo creo que el votante del PRO, un sector del votante de Larreta y otros sectores de votantes minoritarios, desde Marra a otros candidatos, inclusive el candidato de Moreno, yo creo que no estoy de acuerdo en estas aritmética de sumar a tanta heterogeneidad que fue al 70% de otras alternativas. Yo creo que el resultado, como tú bien dices, en eso sí coincido, es una minoría, por eso planteo el término minoría intensa, pero es una minoría importante en el juego electoral. De hecho, en todos los países del mundo, en América Latina, en Colombia, las participaciones en Chile son del 50 al 55%, y sacamos conclusiones sobre la gente que al final quiere participar, y la gente que no participa tampoco me deja claro
si están del todo en contra de Javier Milei. Creo que no me atrevo a hacer esta interpretación, sería muy osado por mi parte, y yo creo que efectivamente me parece que hay una parte de la sociedad que además tiene unas riendas importantes en términos de eco mediático, de interpretación de los sentidos, de avance. Cuidado que ese tipo de victoria, Pablo, y a mí eso es el otro factor que me preocupa, es cuando a una persona con ideas de corte fascistas le envalentonas con una victoria electoral. Lo peor que hay de una persona de ultraderecha es que se crea tener más poder del que efectivamente tiene. Digo poder popular, ¿no? Poder electoral. Yo creo que esto me parece que no solo las declaraciones de anoche y de esta mañana, sino que ya viene siendo una suerte de senda donde el presidente Milei y su espacio político, su dirigencia, la conducción, están convencidos de que efectivamente pueden construir hegemonía. Y ahí sí pongo una nota a pie de página o un pero. Yo llegué a este país en el 2016, llevaba pocos años viviendo en la Argentina, y recuerdo que muchos amigos, amigas decían por activa y por pasiva que había hegemonía amarilla, que los globos amarillos y el macrismo vino para quedarse, que María Eugenia Vidal iba a ser la presidenta de la Argentina después de la provincia de Buenos Aires, y la hegemonía amarilla se quedó en 4 años de gobierno, y hoy en día está sufriendo un ocaso, que es la otra gran lectura que yo creo que ya han hecho todos y todas, ¿no? El ocaso del PRO y del macrismo y del amarillo, ¿no? Yo creo que lo digo esto porque también soy muy prudente en que los resultados electorales de 1 año y medio no son para siempre. En esto sí soy prudente. En este momento ellos digo, la Libertad Avanza pretende ir contra todo y a por todas. De hecho, ya se han puesto próxima meta, la provincia de Buenos Aires, y la próxima meta las legislativas intermedias, y próxima meta será la presidencial. Pero es difícil en política sostener éxitos electorales a lo largo del tiempo. No lo han logrado muchos en América Latina, y en la Argentina, salvo el kirchnerismo que gobernó 12 años, por ahora no lo ha logrado nadie. Y yo creo que Milei podría acabar siendo un poco como una suerte de embriagado de éxito relativo, y eso implica cometer a veces errores no forzados. Hay que ver cómo evoluciona esta suerte de borrachera que tienen ahora con un resultado electoral que es puntual. ¿Qué tal, Alfredo? Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones también de mi parte. Gracias. Alfredo, quiero pedirte o preguntarte, ¿qué marcarías del desempeño, de las características que tuvo el armado de la lista que encabezó Leandro Santoro? Lo que marcarías, o las carencias, las virtudes, si también las viste. Siempre me resuena algo que vos mencionaste, algo que suele decir también García Linera, por supuesto, que es el tema de tener la agenda propia, ¿no? Poder hacer fuerza con la agenda propia, plantear lo propio. ¿Qué notaste en esta oportunidad? Fíjate que yo creo que la virtud de Leandro Santoro son varias, ¿no? Digo, del espacio que ha representado políticamente en esta cita electoral. Una es que empezó a hacer campaña política el día después de la derrota electoral del año 2023. Leandro Santoro no apareció en escena ahora para la campaña porteña. Desde el primer día, y esto se lo valoro, puedo estar de acuerdo en el 100%, en el 40%, en el 30%, eso da igual, pero lo importante a veces es la firmeza. Yo creo que hay personas como Juan Graboy que han estado constantemente presentes, firmes en los momentos difíciles, porque los líderes y lideresas tienen que estar cuando a veces las cosas no van bien electoralmente, y no estar escondido para una suerte de oportunismo electoral. Yo creo que Leandro Santoro esto lo hizo desde el primer minuto, salió en los medios, salió a recorrer la ciudad, y esto creo que un poco tiene un cierto rédito de cohesionar su potencial electorado, que es que no es más que este. Y lo segundo es que creo que esta elección para mí deja un poco algo que sí venimos viendo en toda América Latina, en la Argentina particularmente. O se habla relativamente claro, o es muy difícil obtener una votación competitiva. ¿Qué significa hablar claro? Decir lo que piensas sin ambigüedades. Los que han sido ambiguos le han ido muy mal. Es decir, veamos el caso del PRO, que entre otros defectos de su ocaso, o entre otras razones de su ocaso,
para mí una de las principales, la dificultad o la ambigüedad encrucijada de estoy en desacuerdo con Milei, pero apoyo a Milei. Lo mismo ha ocurrido con Marra, lo mismo ha ocurrido con los partidarios de Moreno, con lo que ha ocurrido con Lustó. Yo creo que Santoro, igual que La Libertad Avanza, bueno, tienen posiciones claras y están enfrentados ideológicamente y en propuestas. Yo creo que Leandro Santoro quiso tener una propuesta muy localista cuando la campaña era muy nacional, y yo creo que eso le costó mucho. Eso probablemente ha sido una dificultad para crecer demasiado, pero también es cierto que ha cohesionado al voto potencial que tenía en la ciudad de Buenos Aires, gracias a poder hablar claro. Era la oposición verdadera a La Libertad Avanza, con programas, con ideas, con una campaña incluso interesante en algunas cosas. Yo creo que hasta visualmente me ha parecido interesante. Hablo ahora un poco más en aspectos que quizás me ocupan y preocupan menos, pero me llamó la atención la forma de presentar un vídeo para ir como desmontando la motosierra, como visualmente interesante. Y yo creo que bueno, que otra cosa también es el aprendizaje de no creerse o hacerse trampas al solitario. No hablo de Santoro, que creo que él ha sido comedido en todas sus declaraciones, pero una cierta orquesta mediática a su alrededor creo que tenía más deseo de que fuera primero y que llegara al 30 y pico o al 40 o no sé cuánto, y yo creo que ahí hay que ser un poco prudente porque, bueno, uno mira en perspectiva los datos en la ciudad de Buenos Aires y este era el número de lo mejor que podía alcanzar, ¿no? Ahora, esta elección, o en todo caso este resultado, por esto mismo que acabas de decir, por esto último, la expectativa generada, ¿lo deja como candidateable a Santoro para una eventual jefatura de gobierno? ¿Cómo lo ves eso? Creo que quizás en la noche de ayer, el día de hoy, pues cuando uno tiene expectativas de ser primero, que yo creo que era un poco, y con honestidad lo digo, de ciertas trampas al solitario, porque estaba tan fragmentada y atomizada la oferta de la derecha porteña, que si sacas el primero con 30 puntos, pero tienes por un lado a La Libertad Avanza, al PRO y a otro, y a los Larreta, que yo no creo que tengan mucho que ver con la propuesta de Santoro, me parece que habría sido un poco exagerar una interpretación. Siempre está bueno quedar el primero, pero también está quedando el primero para una instancia. Lo que sí es cierto es que Santoro lleva queriendo ser jefe de la ciudad de Buenos Aires desde hace mucho tiempo, y eso me parece que demuestra coherencia, perseverancia, que en política es algo que, y lo hablo un poco en la Argentina, a veces no noto. Siento que la gente se cansa muy rápido, hasta del partido y de las siglas y hasta de sus ideas, y luego busca otras. Yo creo que en eso Santoro me parece que persevera y tiene una idea clara de lo que quiere para la ciudad, la conoce mucho, la ha recorrido mucho, y yo creo que será competitiva. Ahora bien, tiene un límite, y es el límite de una sociedad porteña que la verdad que tiene arraigado otras ideas, unas ideas que verdaderamente son más conservadoras y más de centro derecha. A ver, Alfredo, estamos charlando con Alfredo Serrano Mancilla. Dijiste muchas cosas muy interesantes y cada una abre una ventana de repreguntas, pero me quiero quedar con algo puntual. Vos dijiste, ojo con las ambigüedades. De alguna manera hay una sugerencia de cierta ambigüedad en la campaña de Santoro, y vos decías, si algo hizo bien La Libertad Avanza fue nacionalizar, y digamos, es ahora Buenos Aires, no terminó de hacer eso. ¿Qué hubiera significado nacionalizar? Porque en algún momento fue muy local y después sobre el final era ponerle el límite a la crueldad. ¿Ahí ves ambigüedad o te estás refiriendo a otra cosa? Sí, yo creo que cuando hay liderazgos tan fuertes como en este momento puntual como el de Javier Milei, es inevitable tener que afrontar la campaña a nivel nacional, más porque tu competidor te está planteando un marco y ese marco es inevitable, no siempre impone uno el marco que desea. Hay canchas de juego donde están con reglas trucadas, pero te toca jugar. Y yo creo que el marco de nacionalizar la campaña, porque Adorni no existe en el imaginario de candidatura de nadie, pero sí Javier Milei, de hecho lo han venido haciendo en otros lugares. Bueno, eso te obligaba a quizás bajar un poco la intensidad a un debate más propositivo y programático local, que es el deseo, lo ideal, el verdadero objetivo de una campaña, pero te das cuenta que no, que te toca trabajar en el terreno, en el fango, ¿no? En el barro, de tener que afrontar a un Milei presidente y tener que hablar del Fondo Monetario, de Libra, de la corrupción. Yo creo que Santoro lo intenta, lo hace, lo ha hecho, pero probablemente pues encontró que tener que bailar otro son a mitad de la campaña, quizá eso le costó más, pero no creo que con honestidad
el espacio potencial de lo que representaban las ideas de Santoro en capital vaya a ser más de un 30%. Es decir, que ese más menos 2 puntos que quizás se quedó en casa, que le dio fiaca de ir a votar, me parece que no hubieran hecho tampoco nada diferente a lo que ha ocurrido. Me parece que la novedad real es que si uno mira las elecciones de La Libertad Avanza en el año, incluso en la primera vuelta presidencial, plebiscitando sobre Milei, han subido 10 puntos, y es mucho, a costa de... Fíjate que lo pensaba mucho en clave español, Pablo, y es como en la Argentina está pasando algo interesantísimo, y es que Vox, el Vox argentino, que es Milei, se comió y fagocitó al Partido Popular argentino, que es el macrismo. Uh-huh. Es decir, el sorpaso ya se dio, se viene dando, y hoy en día es un hecho político, yo diría que bastante irreversible, y además los ocasos suelen ser muy jodidos, como la retirada de los jugadores de fútbol. Claro. No se retira bien nadie. A ver, Alfredo, la última, por tiempo, no por ganas. Sabiendo que son elecciones bien distintas las que vienen, sobre todo la de la provincia de Buenos Aires, ¿qué moraleja hacia las elecciones bonaerenses de lo de hoy, de lo de ayer, perdón? La más mínima división, la más mínima distracción de lo verdaderamente importante puede ser fatal para el bloque del Frente para Todos, para el bloque hoy en día que gobierna la provincia de Buenos Aires o que es opositor a nivel nacional. O sea, la más mínima distracción con aquello que verdaderamente no es prioritario, y la única prioridad a día de hoy es el Frente anti-Milei, yo creo que puede hacer mucho daño. Yo creo que una de las grandes situaciones que avanza, La Libertad Avanza, valga la redundancia, es la oposición. A veces yo diría que cae en el manual de distracciones de Milei, y también a veces tiene un propio manual de distracciones. 2 tomos tiene. Yo creo que no son momentos para distraerse. Creo que hay una persona enfrente que es un presidente capaz de todo, con mucha irresponsabilidad, y van con mucha fuerza a la provincia de Buenos Aires, y yo creo que además ellos tienen más fácil hoy en día constituir un frente propio, porque va a ser el centro de gravedad del mileísmo, y sí o sí el macrismo va a formar parte de lo mismo que ya está haciendo a nivel nacional, y yo creo que tanto los máximos dirigentes, todo el arco de dirigencia que en provincia de Buenos Aires tienen que estar muy juntos, muy pegados. No digo juntos, no soy de los que caen en la boludez de la unidad por unidad. Para mí hay unidad ideológica, hay unidad en temas fundamentales, que yo creo que están mucho más cerca de lo que nos imaginamos, y ojalá se pongan en serio a lo que tienen en serio, porque es demasiado importante para la Argentina si el frente mileísta tiene un resultado electoral victorioso en la provincia de Buenos Aires. Insisto, lo peor que hay de un líder fanático es tener victorias parciales. Alfredo, un abrazo para vos y para tu familia, que estén muy bien. Muchísimas gracias, Pablo, abrazos. Gracias por el rato, lo valoramos mucho. Alfredo Serrano Mancilla charlando con nosotros. Bueno, vieron cómo hay lecturas muy distintas, ¿no?